debe formarse en grupos de tres, perdón, en tres grupos. Un grupo que va a representar la Amazonía, otro la sierra y otro la costa ecuatoriana, para que hagan una investigación y una exposición. Bien, ¿ven la pantalla? ¿La ven? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. La unidad 3 se trata de las etnias del Ecuador. Cuando hablamos de etnias, nos referimos a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. ¿Cuál es su función, su formación, sus costumbres, sus bailes, sus saberes ancestrales, su pintura, su escultura, sus bailes, toda la formación que tienen esas etnias? Por lo tanto, podemos definir la etnia como el conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Ese es el concepto de etnia, ¿verdad? Todas aquellas personas que pertenecen a la misma raza, por ejemplo, los indígenas de Otavalo pertenecen a una sola raza, los de Zuleta, los de la Amazonía, los Guaraoni, los Guar, los Shuar, y de hecho tienen su propia vestimenta, sus propios bailes, sus propios rituales, sus propios saberes ancestrales. Quiere decir que la comunidad lingüística y cultural lo define como una etnia. Y ahora, en Ecuador existen tres regiones: la región costa, la región sierra y la región Amazonía. En cada una de estas regiones hay grupos indígenas con diferentes características, incluso características físicas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las principales etnias de la Amazonía? De la Amazonía ecuatoriana. Están los Shuar. Aquí estos son los Shuar. Fíjense su vestimenta, ¿verdad? Que prácticamente lo que usan es un pañito y no usan, no visten totalmente porque esa es una zona demasiado caliente. Los Shuar. Ahora, ¿cuáles son las características de los Shuar? El Shuar ha sido un pueblo guerrero. Antiguamente tenía la costumbre, después de sus guerras, el rito de la reducción de cabezas de sus enemigos. Quiere decir que ellos reducen las cabezas de sus enemigos, o lo que se llama también los empalan, conocido como Sansa, a fin de poder preservarla como trofeo de guerra. Ha sido generalmente conocidos en forma despectiva como jíbaros o salvajes. A esta etnia, los Shuar, en la actualidad ellos rechazan a las personas, son un pueblo aislado, no les gusta socializar con los humanos o con los blancos, como le llaman. Sin embargo, ellos se caracterizan por ser amables y hospitalarios. La población de los Shuar ocupa al menos de 110,000 habitantes. ¿Dónde están ubicados los Shuar en la Amazonía? Se encuentran ubicados en la provincia de Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y en la costa. La provincia de Esmeralda en el cantón Quinindé y Guayas en el Ecuador. En Perú también están los Shuar. En el departamento Amazonas, provincia del Cóndor, Canquí, distrito de Río Santiago, departamento Loreto, provincia de Alto Amazonas y distrito Barranca y Morona. Y el idioma es el Shuar Xixam, perteneciente a la lengua lingüística jibaroano. ¿Alguna pregunta con la etnia los Shuar? No. Bien. Están también los Huaoranis en la Amazonía. ¿Cuáles son las características de estos indígenas? En el Yasuní habitan importantes comunidades guaraní y en la zona de amortiguamiento existen comunidades quichuas. La presencia de estas importantes culturas se incidió en la declaratoria de reserva biosfera por parte de la UNESCO del año 1989, lo que convirtió en una de las tres ecuatorianas y parte de los 25 reconocidos del mundo. Quiere decir que los guaraonis son reconocidos a nivel mundial por la UNESCO a partir de 1989 y es una de las razas indígenas más reconocidas a nivel mundial. A los guaraní también se le llama guaorani con W. ¿Por qué? Porque también son llamados Sabela, Aushiri, Auca y Aguao.
El idioma de los guaraníes es el guauterero, que es un idioma no clasificado, es un dialecto propio de ellos. Se encuentra en una población de aproximadamente 13.000 habitantes, de los cuales alrededor de 3.082 se encuentran en el Ecuador. El resto está entre Colombia y Perú, pero en Ecuador hay 3.082 habitantes aproximadamente. ¿Dónde están ubicados en el Ecuador? Están ubicados en 79.000 hectáreas en la provincia de Pastaza, parte de la provincia de Orellana, y los límites se extienden desde el río Napo al norte hasta el Villano y Curaray al sur. ¿Alguna pregunta con los guaraníes? ¿Alguna duda? No. Gracias. No. Está el otro grupo étnico del Amazonas, que son los Ashuar. Los Ashuar viven de la caza, la pesca, de la recolección del bosque húmedo tropical. La comida y bebida más importante de los Ashuar es el Nihiamanchant, conocida comúnmente como chicha, la cual elabora con su propia boca, la escupe y de ahí toma toda la comunidad. Se obtiene la fermentación de la yuca previamente masticada. Así que esa chicha, todos la mastican, la escupen y luego todos se la toman. Las mujeres están a cargo de hacer y servir esta bebida a los visitantes. Es obligatorio para los visitantes tomar esta bebida, porque si no la toman es un rechazo y se molestan. La caza y la pesca son esenciales para la producción de proteínas. ¿Dónde están ubicados los Ashuar? En la Amazonía. Están ubicados en la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, parroquias Montalvo y Simón Bolívar, provincia Morona Santiago, Cantón Taisha, parroquia Guasaga, ubicados en los ríos Macuma y Guasaga, que conforman 56 centros con alrededor de 830 familias. ¿Cuál es el idioma? El idioma Ashuar perteneciente a la familia lingüística también de Jíbaro y se encuentra en una población aproximadamente de 5.440 habitantes. Entonces, esta es la segunda etnia ubicada en la Amazonía, los Ashuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. El grupo étnico Cofán es el tercer grupo de la Amazonía. También se le conoce como Cofanes o los Al. Y esto constituye un pueblo ancestral de la Amazonía cuyo territorio se encuentra delimitado por los ríos Aguarico, San Miguel y Guamés, algunos atributos tributarios menores de estos. Cofán es un término occidental que no significa nada en la lengua de los Al. Se refiere al grupo de personas que hablan una lengua común y que viven en la fuente de dos grandes ríos del Alto Amazonas, de Aguarico y San Miguel. La población de los Cofán es alrededor de 800 habitantes, distribuidos en las comunidades de Dubino, Sinangué, Dureno, Zabalo y Chandía Naén. En Colombia hay grupos de Cofanes también en los ríos Guamés y San Miguel y en la reserva Santa Rosa del Guamés, Santa Rosa de Sucumbíos, Yarinal y El Afilador. ¿Dónde están ubicados? En la provincia de Sucumbíos, en la parte superior del río Aguarico, río Sinagüe y en la frontera con Colombia. También se encuentran organizados en diferentes comunidades como Sinagüe, Sábalo, Chandía, Naén, Toyuzuconque, Dobuno y Dureno. Y el idioma es el Ayangay, que tiene influencia en la familia Tucano-Occidental y Chibcha y se autodenominan como Ahí. ¿Alguna duda con el grupo étnico Cofán? No, profe. Bien. El siguiente grupo étnico son los Secoya, llamados también Aidopai o Secoya. Son una etnia amerindia que habita en la parte de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En Ecuador habitan en las riberas de los ríos Eno, Napa, Guarico, Cuyabeno, mientras que en el Perú habitan en las riberas de los ríos Yubineto, Yaricaya, Aguchilla y Santa María. El origen en Paicoca o lengua secoya, el nombre étnico es Secoya Pai, que significa gente del río de rayas, debido a sus largas cabelleras. Se les conocía como los encabellados. La población es aproximadamente 380 habitantes, están ubicados en la Amazonía del Perú y Ecuador. En el caso de Ecuador están en la provincia de Sucumbíos, Cantón
Chuchufindi, en la parroquia San Roque, y en el cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, en la ribera del río Aguarico. El idioma es el paicoca, que pertenece a la familia lingüística tucano occidental. Entonces, fíjense que ya van 3 etnias, las cuales ustedes tienen que profundizar. Al grupo que le corresponda la Amazonía tendrá que profundizar sobre estas etnias, investigar sobre estas etnias. Esto es solamente una información. En el caso de las etnias de la sierra, ¿verdad? La sierra ecuatoriana, también hay otras etnias. Está el grupo étnico Guaranca. Esta organización tiene sentido moral, histórico y social. Se inspira en los principios de democracia, justicia para todos y defensa de los derechos humanos. Todas las personas tienen el derecho de recibir el mismo trato como ciudadanos, sin distinción o discriminación racial, política, cultural ni religiosa. Están ubicados en la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, y su idioma es el quichua y también el castellano como segunda lengua. La población, según datos actuales, ocupa alrededor de 67.748 habitantes en el Ecuador. Es el primer grupo de la sierra. El otro grupo de la sierra son los cañaris. Los cañaris eran antiguos pobladores de la provincia de Azuay y Cañar. El gobierno general de los cañaris era una monarquía federativa. Cada curaca o régulo gobernaba independientemente de su tribu, pero en los casos graves relativos al bien general. Todos los jefes de los cañaris se juntaban para deliberar en asamblea común, presidida por el señor régulo Guapondelic, llamado Tomemamba, luego de la conquista inca, quien ejercía indudablemente cierta jurisdicción sobre los demás. La población de los cañaris es aproximadamente 150.000 habitantes, una población sumamente grande. Están ubicados, los cañaris son un grupo étnico de habla quichua y se ubican en la provincia del Cañar con un menor porcentaje en Azuay. Con respecto al idioma de los cañaris, su idioma oficial es el quichua, quedando rezagos de considerable terminología cañarí, aunque aún superviven la conquista de los incas y los españoles. Y en el grupo mestizo, la lengua oficial en el español, siendo practicado por campesinos indígenas. Quiere decir que todavía conserva ese dialecto propio de la época prehispánica. ¿Alguna duda con los cañares? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay ningún cañaris en el grupo? ¿Tampoco descendientes? Bien. El siguiente grupo es el grupo étnico panzaleo, cuyo idioma es el quichua y el castellano como segunda lengua. ¿Dónde están ubicados los panzaleos? Están asentados en la parte central del callejón interandino, en la parte de la provincia del Cotopaxi y en los cantones de la Tacunga, La Maná, El Pangú, Pujilí, Salcedo, Saquicilí y Sichos. Los panzaleos también se les llama quichua del Cotopaxi y se encuentran en proceso de autodefinición y recuperación de su identidad. La población ocupa alrededor de 8.738 habitantes, entre agricultores, 85%, profesionales, 3%, principalmente profesores, educadores. Los yachaks, las parteras, un 2%, otros 2%, y están organizados en 850 comunidades. El grupo étnico panzaleo. Los quichua de Otavalo. Tenemos un digno representante como es el señor Arellano. Los indígenas de Otavalo y sus alrededores se diferencian de las demás comunidades del Ecuador en su vestimenta tradicional y colorida. Su población es aproximadamente 65.000 habitantes. El pueblo de Otavalo pertenece a la nacionalidad quichua. El clima es tropical lluvioso con 2 temporadas climáticas, sequía y lluvia, y con una temperatura de un promedio de 21 grados. Y posee un territorio de 115.000 hectáreas. Arellano, ¿qué más nos puede comentar usted de su raza otavalense, Arellano? ¿Cuáles son sus costumbres? Cuéntenos algo de su formación. ¿De qué costumbre o cuál de todas? No, la que usted quiera, qué come, cómo se viste, qué costumbres tiene, qué religión tiene, o sea, de su experiencia vivida, para A aprender ver, nosotros. comer, pues comida normal, no es ninguna comida Ajá. diferente.
¿Qué característica considera usted que tienen ustedes que no tenemos los demás? Las tradiciones y las creencias. ¿Cuáles son esas tradiciones? Por ejemplo, una tradición sería aquí el agradecimiento a los frutos, que es justo Ah, en junio. ajá. Se celebra por el agradecimiento de los frutos, se baila en las Ah, ok. noches. Es el que llaman el Inti Raymi. Exactamente. Ah, sí lo había oído. Excelente. Otra también es el baile ritual en la noche, en febrero, justo en carnaval. Ajá. ¿Cómo se llama ese baile? Arma y tuta. Ah, ok. Y se baila ya en Otavalo. Sí, en la cascada a las 12 de la noche se tiene que bailar. Ah, ya, no sabía, ve, interesante. Bueno, ya, pero puede ir cualquier persona, no solamente ustedes. Cualquier persona, sí, ahí vienen hasta turistas justo esas noches. Ah, bueno, entonces me informaré entonces para hacerle la visita por allá en el ritual. A mí me gustan esos rituales. Claro, Lamentablemente pues, en Venezuela los indígenas están muy alejados de la población civilizada. Ellos están al sur y ellos son muy recelosos con sus tradiciones. Allá, lamentablemente, la zona indígena no es turística porque es una zona selvática, es una zona muy peligrosa, donde hay muchos animales, anacondas, caimanes, y es peligroso viajar para allá. Pero ellos tienen sus propios rituales y muchas veces hay expediciones de alemanes, de europeos o de ingleses que se van para allá, pero para el venezolano le es muy costoso viajar conocer esa tradición, pero también tienen sus propias tradiciones. Ahora, los indígenas nuestros en Venezuela son como los de la Amazonía, prácticamente casi desnudos por el calor. La temperatura ya alcanza casi los 40 grados en la selva, en una selva demasiado húmeda. Pero es interesante esos rituales. Bueno, entonces es interesante la información que nos da Arellano y bueno, será profundizada posteriormente en la exposición que van a hacer. ¿Alguna otra pregunta con los quichua de Otavalo? Con el grupo de Otavalo? Bien, esas son algunas de las etnias de la Amazonía y de la Sierra. Hay otra que ustedes van a investigar para la exposición. Vamos a ver las etnias de la costa. En la costa hay muy pocas etnias. Vamos a ver cuáles son. Los chachis. La nacionalidad chachi se encuentra a lo largo de la provincia de Esmeraldas, en especial en la zona selvática de la provincia. Al norte en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. En el centro en el cantón Río Verde y al sur el cantón Muisne. El territorio de los Chachis ocupa 105.468 hectáreas, de las cuales el 12% están ocupadas por comunidades, mientras que el 79% corresponde a bosques primarios. Su población es de 8.040 habitantes, organizada en 46 centros que están dispersos a lo largo del territorio. Aquí vemos como los Chachis son uno de los pocos pueblos indios que sobreviven al litoral ecuatoriano, en la costa. Y por supuesto los afroecuatorianos, que no son indígenas porque son parte de los desembarcos que habían en África, que llegaron a América, y se comenta que parte de esa zona afroecuatoriana que está en la costa proviene de un barco que se naufragó y que los esclavos que venían de África llegaron a las costas ecuatorianas y por supuesto se pobló esa zona de afroecuatorianos. Es lo que cuenta la historia, según me han contado. Los afroecuatorianos, sus antepasados fueron traídos como esclavos por los españoles durante la época de la conquista y la colonia. Según el último censo 2011, los negros mulatos representaban el 7.2% de la población. Su lugar de residencia es la provincia de Esmeralda, aunque hay asentamientos en el Valle del Chota, aquí en Imbabura. Otra etnia de la costa son los cháchilas, o los cabello rojo, o cabeza roja, o cabeza color bachaco, como les llaman. Actualmente esta nacionalidad está ubicada en la provincia de Santiago Domingo de los Cháchilas, en el cantón Santo Domingo, parroquia Puerto Limón. Su territorio es de 9.060 hectáreas y su población
según el último censo, es de 21.394 habitantes. El nombre original de la nacionalidad es Sachi. Su idioma es el Shafiki, que significa verdadera gente o ser humano. Anteriormente las comunidades estaban dispersas, organizadas alrededor de un jefe llamado Milla, gobernador o Pone, jefe que comúnmente era el sabio del lugar. El Pone es quien se convertía en el guiador espiritual y material del pueblo Sáchila. Finalmente, para concluir esta parte, dice que los primeros grupos étnicos del Ecuador sufrieron sus modificaciones debido a las diferentes conquistas que este tuvo, conquista por los españoles. En sus inicios eran grupos nómadas que se dedicaban principalmente a la cacería, a la caza, a la pesca. Con el avance de los años, el hombre aprendió a usufructuar de las plantas y de los animales, dando así la aparición de la agricultura, la que ocasionó un crecimiento y un aumento de las comunidades y la estabilidad de las mismas en un mismo territorio, sobre todo en los valles interandinos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a alguna de las etnias del Ecuador? ¿Alguna duda? No. Bien, entonces, como ustedes se van a dividir en 3 grupos para llevar a cabo la exposición y hacer el informe, un grupo va a representar a la sierra, el otro a la costa, y el otro va a investigar también sobre los indígenas que están en la Amazonía. Quiere decir que cada grupo va a investigar qué otras etnias, pueblos y nacionalidades, aparte de las ya descritas, se encuentran en el territorio ecuatoriano. Heidi Quispe, ¿qué característica de las etnias le resultó más interesante a Quispe? Para mí serían las de Panzaleo, el grupo étnico Panzaleo. Ajá, ¿por qué? O sea, porque aparte de conocer sus costumbres, no se sabe muy, o sea, de mi parte, sí me gustaría aprender sus costumbres, Claro. todo eso. Exactamente, muy bien, Heidi. Sí, por eso es importante que ustedes en la investigación, para llevar a cabo la exposición, profundicen más sobre otras etnias en las zonas y profundicen su costumbre, su comida, sus rituales, sus saberes ancestrales, su vestimenta, cómo viven, etcétera, etcétera. Por eso es importante que esa revisión bibliográfica la hagan a través de videos o a través de internet o Google Académico, de manera de poder realizar una buena exposición, que también va a ser virtual, y poder hacer una buena presentación. Ya luego les indicaré qué día la van a hacer. Entonces vamos a ver otras láminas. Vamos con esta, que son las nacionalidades y pueblos del Ecuador. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Bien. ¿Qué son las nacionalidades? Las nacionalidades ecuatorianas es el conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano. Quiere decir que antes de que el Estado ecuatoriano se conformara política y económicamente, ya existían en el territorio ecuatoriano nacionalidades indígenas que se autodefinen como tales. Tienen su identidad común, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado mediante sus... Ajá. ¿Quién levantó la mano? Yo, Alicia, no está compartiendo nada en pantalla. Ah, disculpe. Ok, menos mal que me dijo. Ya vamos para allá. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, las nacionalidades y pueblos del Ecuador. ¿Qué son las nacionalidades ecuatorianas? Como les decía anteriormente, antes de que Ecuador se constituyera como una república pluricultural, una república laica, a través de la constitución política y económica, ya existían nacionalidades indígenas que definen estos pueblos. Por lo tanto, se define como las nacionalidades al conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales. Tienen su propia identidad común, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y el ejercicio de la autoridad propia,
según lo establece el Instituto Nacional de Estadísticas en el censo 2010, la cifra de las nacionalidades y pueblos indígenas, una mirada del censo de la población y vivienda. En tal sentido, en el Ecuador los únicos que pertenecen a una nacionalidad son los indígenas por su presencia milenaria y viven en esta tierra. Quiere decir que el territorio ecuatoriano le pertenece por herencia ancestral a estas nacionalidades. Los demás estamos prácticamente, como se dice, de sobra, somos invasores. Por lo tanto, los indígenas ecuatorianos son los que tienen el derecho, el privilegio de decidir sobre el territorio ecuatoriano y de ocupar las extensiones de este precioso país. Ahora, ¿cuáles son las 14 nacionalidades? Hay 14 nacionalidades distribuidas a lo largo del Ecuador, con sus respectivos idiomas. En el caso de la Amazonía, tenemos los Shuar con su idioma Shuar Chicham, los Aicofá con su idioma Ayangay, los Paisecoya con su idioma Paicoca, los Baisiona con su idioma Baicoca, los Guao con su idioma Guao Tenedo, los Ashuar con su idioma Ashuar Chichá, los Shiwiar con su idioma Shiwiar Chichá, los Zápara con su idioma Záparo Cayapi, Andoa con su idioma Ruma Shimi Andoa. En la zona de la costa, como podemos observar, en la Amazonía es donde están mayormente las nacionalidades indígenas. En el caso de la costa están los Agua con su idioma Aguapit, los Esperara Siapidara con su idioma Siapedede, los Chachi con su idioma Chapalá, los Sachi con su idioma Safiki, y en los Andes de Amazonas principalmente está representado por los Quichua con los Runashimi Quichua, que también es parte de Otavalo. Entonces esas son las 14 nacionalidades indígenas reconocidas en el estado ecuatoriano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? Entonces ustedes tendrán que profundizar acerca de esas nacionalidades según como le corresponda a cada equipo de ustedes, investigar sobre la Amazonía, sobre la costa y sobre los Quichua. Ahora, ¿qué son los pueblos indígenas? Una cosa son las nacionalidades, otra cosa son los pueblos. Los pueblos indígenas son colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales. Estos pueblos tienen sistemas propios de organización social, económica, política y legal. Se definen como colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que le distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Es decir, que los pueblos son mucho más arraigados que las nacionalidades, son mucho más ancestrales que las nacionalidades. Según lo establece el Instituto Nacional de Estadística, en su investigación del año 2010 sobre las cifras de las nacionalidades y pueblos indígenas, una mirada del censo de la población y vivienda. En el caso de los pueblos indígenas quichuas, la Constitución de la República de Ecuador señala en el artículo 56 las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Fíjense que el artículo 56 agrupa todo lo que tiene que ver con los pueblos y las nacionalidades indígenas, otorgándole el derecho de la base fundamental para el desarrollo del Estado ecuatoriano, y toma el Estado ecuatoriano como un Estado único e indivisible, donde cohabitan tanto nacionalidades como pueblos, como vemos allí. El Ecuador se reconocen 18 pueblos, así como se reconocen 14 nacionalidades, se reconocen 18 pueblos indígenas que forman parte de la nacionalidad quichua. Entre estos pueblos indígenas, todos tienen el idioma quichua. Está el quichua pasto, el quichua caranqui, quichua natahuela, quichua otavalo, de donde es proveniente Arellano, el quichua cayambi, el quichua quitucara, el panzaleo, chibuleo, tomabela, quizapincha, salaxaca, guaranca, purugua, cañari, saraguro y los palta. Y hay pueblos indígenas en la costa ecuatoriana, tales como el Huancavilca,
con el idioma castellano y el manta con el idioma castellano. Es decir, que gran parte, 16 pueblos quichua, manejan el idioma quichua. Y cada uno de los pueblos tiene su propia organización social, política y económica en lo general. ¿Alguna duda con respecto a los 18 pueblos indígenas de la nacionalidad quichua? No. ¿No? No. Bien. Ahora, existen pueblos indígenas no contactados, como les decía anteriormente, hay pueblos indígenas que no aceptan la socialización, no aceptan la civilización. Principalmente estos pueblos indígenas no contactados habitan en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a ver cuáles son. Se le llama pueblos indígenas en aislamiento. Son pueblos o segmentos de pueblos indígenas como los Tagaeri y los Talomenane. Son pueblos que no aceptan la civilización humana. No mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen todas las relaciones que pudieran tener dichas sociedades. Quizás muchos al principio se adaptan, pero luego vuelven a la selva y no aceptan ninguna intromisión externa. Si bien no existe consenso sobre el término que debe utilizarse para denominar estos pueblos, en el ámbito internacional el concepto más utilizado es pueblos en aislamiento. Así se le llama a los pueblos indígenas que no tienen contacto con la civilización. ¿Alguno de ustedes conoce algún pueblo indígena que esté en aislamiento? ¿O ha oído algún pueblo indígena que esté en aislamiento? ¿Sí o no? No. No. Bueno, esto también es parte de la investigación. Bien. Con respecto a estos pueblos, ¿verdad? Los clanes Tagaeri y Talomenane forman parte de la nacionalidad guaraní. En la década de los 50, cuando el Instituto Lingüístico de Verano inició el contacto para fines de evangelización y ampliación de la frontera petrolera, los diferentes clanes de esa nacionalidad guaraní que vivían en forma seminómada a lo largo del territorio ecuatoriano fueron agrupados para la civilización, fueron agrupados para evangelizarlo. Comunidades sedentarias, tales como están ahora organizados. Sin embargo, mantener su milenaria forma de vida, aislándose nuevamente en la selva, ¿verdad? Y formando su propia nacionalidad guaraní hasta la fecha. Hasta la fecha, ellos no aceptan intromisión. De hecho, cuando envía para la vacunación, fue muy difícil vacunarlos. Cuando el Estado envía médicos, enfermeras a vacunarlos, ellos se niegan porque ellos tienen sus propias medicinas ancestrales, que no les ha ido mal porque están aislados, pero el Estado de una u otra forma, según lo establece la Constitución de la República Ecuatoriana, debe otorgarles protección en salud, vivienda y alimentación. Entonces, estos pueblos, el Tagaeri y el Talomenane, tienen su propio idioma, que es el Guao-Tededo, es su propio dialecto, pero ha sido un pueblo que se ha resistido mucho, pero una nacionalidad que se ha resistido mucho a convivir con la humanidad. Y entonces ellos no aceptan, no aceptan que expediciones vayan a visitarlo porque ellos lo ven como si lo estuvieran estudiando o lo estuvieran invadiendo. Con respecto a los pueblos afroecuatorianos de la costa, la categoría afroecuatoriano se desprende del etnónimo afrodescendiente, que denota a los descendientes africanos que sobrevivieron a la trata de esclavistas en las Américas. Además, comprende una doble adscripción o pertenencia del sujeto, tanto las raíces africanas, afro, como la nación ecuatoriana. Por lo tanto, el pueblo afroecuatoriano domina o maneja el idioma castellano, aunque tenía su propio dialecto africano, han ido desapareciendo poco a poco. Sin embargo, conserva sus costumbres
a través de los bailes y a través de la deliciosa comida que preparan. Yo estoy enamorado de la comida afroecuatoriana. Me encanta la comida de la costa. Tiene un sabor muy parecido al de Venezuela. Por eso será que me gusta mucho, porque usan muchos aliños. A mí me encanta la comida bien aliñada. A mí la comida insípida no me gusta nunca. El pueblo montubio. El pueblo montubio está constituido por personas con características propias de la región litoral y zonas subtropicales dotadas de espíritus e ideales comunes, poseedoras de una formación cultural y política que las autodetermina como resultado de un largo proceso de acondicionamiento espacio-temporal, que tiene su propia cosmovisión ancestral y mantiene su hábitat natural. El idioma que maneja el pueblo montuno también es el castellano o el español. ¿Verdad? Ahora, con respecto a la constitución política del Ecuador, el artículo 1 en quichua dice: Ecuador, Mamayactaca, Mamakayamachi, Aini, Kispirisca, Runacunapag, Yactaushai, Hawamá, Auquillac, Quiquilla, Tantachi, Cauaispura, Causac, Taucaca, Sayuk, Mana, Inispash, Quiquillasca, Mamayac, Tamicá. El artículo 1 lo define que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esa es la definición del Ecuador como un Estado constitucional. Y allí tiene la traducción, aunque no la leo muy bien, tiene la traducción en quichua. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. Ok, entonces vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Esta unidad no les va para el examen parcial. Esta unidad le va para el segundo examen parcial. ¿Oyeron? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Para el próximo, para el martes, ya va para el, hoy es que miércoles, para el lunes o mañana hacemos los grupos para hacer el sorteo de qué grupo va a investigar sobre los pueblos y nacionalidades indígenas de la costa, qué grupo va a investigar sobre la sierra y qué grupo va a investigar sobre la Amazonía. Entonces, para mañana hacemos ese sorteo en la clase de metodología. ¿Ok? Y les voy a indicar de manera que ustedes vayan profundizando sobre cuáles son otros pueblos y nacionalidades que no están aquí, pero sí existen. Entonces hay que investigar cuáles son esas características para la próxima exposición. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por la atención prestada. Vaya investigando. Voy a verificar nuevamente la asistencia. Samantha León no se presentó, y Denise Jimena Delgado, Denise Ogonaga. Denise tiene que entrar con su correo, Denise. O yo, abra su propio correo. Porque cuando... Porque la próxima vez tiene que entrar con su propio correo, porque si no la plataforma la va a rechazar. ¿O yo? Ya. Bien. Paola Terán, ¿alguna pregunta, Paola? Que no la veo. Bien. Farinango fue la única que no vino, por lo que veo. ¿Cierto? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y mañana seguimos con el marco teórico de metodología de la investigación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con la clase de hoy? ¿Sí o no? No, profe. Ok. Entonces, en la plataforma posteriormente les irá apareciendo las actividades al respecto. Por el momento, vaya profundizando en la investigación acerca de las diferentes pueblos y nacionalidades que conforman este precioso país. Muchas gracias, feliz día y hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Ok. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Lísimo. Hasta luego.